Esta es la clase número 3 del módulo 2 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisena. En esta lámina tenemos el contenido del capítulo 2, el compendio de factores mentales. En la clase anterior terminamos de estudiar los factores mentales éticamente variables. Estudiamos en la clase anterior, en la sección número 3, los 6 ocasionales. Y en la sección número 4 estudiamos los 14 factores mentales insanos, divididos en dos grupos: los factores mentales insanos universales, 4, y los 10 factores mentales ocasionales. Y en esta tercera clase vamos a terminar de estudiar los factores mentales. Vamos a estudiar el último grupo, que son los factores mentales hermosos. Y los factores mentales hermosos constan de factores mentales universales, que es en la sección número 5, y después factores mentales hermosos que no son universales, las abstinencias, en la sección número 6, en la número 7, los factores mentales hermosos ilimitados, y en la última sección, los factores mentales hermosos no ignorancia o sabiduría. Con eso nosotros terminamos de estudiar los factores mentales hermosos y los 52 factores mentales. En la sección número 9 es un resumen de los factores mentales y quedaría estudiar en la clase número 4, la última clase del capítulo 2, la asociación y combinación de los factores mentales. Entonces eso es el contenido del capítulo 2, y ahora vamos a ver nuevamente este cuadro donde tenemos marcada la parte que vamos a estudiar. Entonces ahí tenemos 25 factores mentales hermosos, entonces dividido en 4 grupos: 19 universales, 3 abstinencias, 2 ilimitadas y la ignorancia y la facultad de la sabiduría. Entonces eso es el contenido de este capítulo número 2, son los 52 factores mentales, es el cuadro 2.1. Y ahora estamos en la sección número 5 del compendio, donde tenemos los factores universales hermosos. En Pali se denominan Sovana, Sadharana. Sovana es hermosos, Sadharana significa comunes. Y aquí tenemos la fe, la atención plena, la vergüenza, el miedo de hacer mal, no apego, no enojo, neutralidad, tranquilidad del cuerpo mental y tranquilidad de la conciencia, levedad del cuerpo mental y levedad de la conciencia, maleabilidad del cuerpo mental y maleabilidad de la conciencia, adaptabilidad del cuerpo mental y adaptabilidad de la conciencia, eficiencia del cuerpo mental y eficiencia de la conciencia, rectitud del cuerpo mental y rectitud de la conciencia. Estos 19 factores mentales se denominan factores mentales universales hermosos. Entonces son los 19 factores mentales universales hermosos, de acuerdo con la sección número 5 del compendio de la Abhidhamma. Esto significa que estos 19 factores mentales están asociados con cada una de las conciencias hermosas que nosotros estudiamos en el capítulo número 1, en el capítulo anterior. Como ustedes recordarán, las conciencias hermosas son todas aquellas conciencias que no son conciencias insanas o sin raíz. Entonces nosotros tenemos 12 conciencias insanas y 18 conciencias sin raíz. Entonces todo lo que no son conciencias insanas y conciencias sin raíz se denominan conciencias hermosas.
Entonces estos factores mentales hermosos universales están asociados con todas esas conciencias. Y en esta lámina tenemos los 19 factores mentales universales hermosos de una manera más inteligible, y tenemos el término en español y también el término en Pali, porque como hemos mencionado anteriormente, algunas de estas traducciones que nosotros hacemos son en realidad aproximaciones, entonces por esa razón es bueno siempre tener el término en Pali disponible. Entonces no los voy a leer de nuevo, pero ustedes pueden consultar esta lámina número 6, donde tienen los 19 factores mentales universales hermosos. Y en esta lámina, los factores mentales hermosos se subdividen en 4 grupos. Primero están los hermosos universales, 19 factores mentales que están invariablemente presentes en todas las conciencias hermosas. Luego hay 3 grupos de factores mentales hermosos que son adjuntos variables, no necesariamente contenidos en las conciencias hermosas. Entonces eso lo vimos en el cuadro, vimos los 4 grupos, solamente el primero son universales hermosos y los 3 grupos restantes no son inconstantes, podemos decir, o variables. Entonces ahora vamos a comenzar a estudiar estos 19 factores mentales universales, hermosos universales. Entonces el primero de ellos es la fe, en Pali es satta, que también se puede traducir correctamente como confianza. Fe o confianza son traducciones de saddha en Pali, que es el primer factor mental universal hermoso. Entonces vamos a leer lo que dice la lámina. El primer factor mental hermoso es la fe, que tiene la característica de depositar fe o confianza. Su función es clarificar como una gema. Para purificar agua, hace que el agua sucia se limpie, o avanzar, como avanzar para cruzar un torrente. Entonces aquí hay 2 símiles que se suministran en los comentarios de los tratados para explicar la función de este factor mental de la fe. El primer símil es una gema. Existe la creencia, o dicen que en la antigüedad existía una piedra, una gema, que cuando uno la colocaba en el agua turbia se purificaba y se clarificaba. Entonces, de la misma manera, se dice de que cuando se coloca esta facultad, este factor mental de la fe o la confianza, o cuando surge en la mente, entonces la función es de clarificar, purificar la mente. Entonces eso es un símil, y el otro es avanzar para cruzar un torrente. Entonces ese símil es de una persona valiente que se para al margen o a la orilla de un río muy torrentoso, donde hay una corriente muy fuerte, y después de evaluar sus fuerzas y tomar las distancias del río, etc., entonces se arroja. Entonces este es el arrojo, ¿no? Aquí dice avanzar, pero es arrojo. Entonces se arroja y cruza este torrente. Y cuando las personas que están mirando junto con él ven que esta persona se ha arrojado y ha cruzado, entonces las otras personas se arrojan también y cruzan y avanzan y cruzan del otro lado del río, del torrente. Entonces este símil también es importante para explicar este factor mental. Entonces esta persona que es valiente, que avanza y se arroja
y cruza es como la facultad del factor mental de la fe. Y los otros hombres o las otras personas que están ahí que después cruzan son como los factores mentales o los estados mentales asociados. Se manifiesta como no confusión, es decir, la eliminación de las impurezas mentales, o como resolución. Entonces, cuando hay este factor no hay impurezas mentales, entonces esa es la manifestación. Y también resolución. O sea que la fe es el opuesto de la duda, que nosotros vimos que es un factor mental insano en la clase anterior. Y su causa próxima es algo en que depositar la fe, o escuchar el buen Dhamma, etc., que constituyen los factores para alcanzar el estado de entrada en la corriente. En los textos, en los comentarios, se dice de que una forma de cultivar o desarrollar o fortalecer, digamos, este factor mental, que también es una facultad, eso lo vamos a ver en el capítulo 7 del compendio, es escuchar las enseñanzas del Buda, leer los discursos, aprender de alguien que tenga más desarrollada la fe y la confianza que uno. Entonces eso es el primer factor mental hermoso, que es la fe. El segundo es la atención plena. El término sati se deriva de una raíz que significa recordar, pero como factor mental significa presencia de la mente, atención al presente, en vez de la facultad de la memoria con respecto al pasado. Entonces esto es bien importante. La raíz donde se deriva sati significa recordar, pero en este caso recordar es recordar el momento presente, no recordar algo del pasado. Por eso se dice presencia de la mente o atención al presente. Entonces, tiene la característica de no fluctuar, es decir, no apartarse del objeto. Entonces, esa característica es que cuando uno tiene atención, la mente está, los factores mentales junto con la mente están, no se apartan o no se separan del objeto. Y su función es ausencia de confusión o de olvido. Se manifiesta como protección o como el estado de confrontar un campo objetivo. Ahora, se manifiesta como protección. En los discursos, la atención plena, sati, se dice de que es el guardián o el protector de la mente. Así como en la antigüedad se utilizaban armaduras para proteger a los guerreros, a los soldados de lanzas o flechas, se dice de que sati es como una armadura de la mente. O sea que cuando existe este factor mental, la mente está protegida del surgimiento o la manifestación de impurezas mentales. Y el estado de confrontar un campo objetivo significa de que cuando la mente enfrenta al objeto, o sea, eso tiene que ver con lo que dijimos de no fluctuar o no apartarse del objeto. Hay otro símil que se da, que es una piedra que uno arroja contra un muro, y cuando el impacto de la piedra contra el muro es como sati. Cuando la piedra se queda incrustada al muro, eso es como la concentración. Entonces su causa próxima es percepción aguda o los 4 fundamentos de la atención. Entonces hay bastante información con relación a la atención plena. Este es un factor mental muy importante para todos aquellos interesados o dedicados a la práctica de la meditación budista. Y en nuestros sitios de internet hay traducción del gran discurso de los fundamentos de la atención plena,
donde se habla de estos 4 fundamentos que se mencionan ahí. También está la traducción del comentario. O sea, de que hay bastante material adicional para aquellos que quieran profundizar más sobre este tema. Pero como nosotros estamos estudiando ahora los factores mentales, estamos estudiándolo de acuerdo con estos recursos definitorios de la característica, etc. Entonces pasamos al número 3. El número 3 y el número 4 es un par, que es la vergüenza y miedo de hacer mal. Ustedes recordarán que entre las chetasikas, los factores mentales insanos, vimos también un par, que es la desvergüenza y la osadía. Entonces este es el opuesto de ese par. La vergüenza, que es en pali ajirika, y el miedo de hacer mal es anotapa. Entonces veamos lo que significa esto allí. La vergüenza tiene la característica de disgusto ante la mala conducta corporal y verbal. El miedo de hacer mal tiene la característica de miedo con relación a esa mala conducta. Ambos tienen la función de no hacer mal y se manifiestan como alejándose del mal. Sus causas próximas son respeto por uno mismo y respeto por los demás respectivamente. O sea, esto es importante. La vergüenza tiene una motivación, una causa próxima interna, individual, personal, mientras que el miedo de hacer mal tiene una motivación, una causa próxima externa, que es el respeto por los demás. Estos 2 factores fueron llamados por el Buda los guardianes del mundo o los protectores del mundo. En pali es Lokapala, porque protegen el mundo de caer en un estado generalizado de inmoralidad. Entonces, incluso en nuestras páginas también hay información sobre estos guardianes del mundo, que en realidad son estos 2 factores mentales. Se dice de que cuando estos factores mentales existen en la mente de los seres, entonces la sociedad y en el mundo existe progreso, existe armonía. Pero cuando se pierde, cuando se pierden estos factores mentales, o estos factores mentales no son tan comunes en la mente de la gente, de la sociedad, entonces el mundo va de mal en peor. Como dice ahí, cuando estos factores empiezan a desaparecer en la mente de la gente, entonces el mundo va cayendo, en un estado de violencia, de inmoralidad, etc. Entonces esos son ese par, la vergüenza y el miedo de hacer mal. Y ahora tenemos el número 5, que es el no apego. Nosotros vimos el opuesto entre los factores mentales insanos, es loba, vimos, que es apego, y ahora es el no apego, que tiene la característica de la falta de deseo de la mente por su objeto o la no adherencia al objeto, como una gota de agua en la hoja de loto. O sea, la gota está en la hoja. La gota está en la hoja, pero no está adherida, no está pegada. Su función es no aferrarse y su manifestación el desapego. Debería comprenderse que el no apego no es la mera ausencia de apego, sino también la presencia de virtudes positivas, tales como la generosidad y la renunciación. O sea, de que el prefijo a en la lengua pali, en pali el término no apego es aloba, no solamente significa ausencia de apego, sino también significa la presencia de buenas cualidades, como por ejemplo la generosidad, la renuncia. Cuando estudiamos el factor mental del apego, nosotros dijimos de que
No obstante, nosotros traducimos el término pali lobha como apego. Dentro de ese término se incluyen muchos estados, como por ejemplo deseo, afición y otros tipos. Y también recomendé que ustedes consultaran el Abhidhamma en la vida cotidiana. Entonces, lo mismo con este estado. O sea, nosotros traducimos a lobha como un apego, pero debemos entender que aquí se incluyen virtudes positivas también. Y el no apego también es una raíz. En el capítulo 3 hay un compendio de raíces. Entonces el no apego es una raíz hermosa. Y el número 6 es el no enojo, también es otra raíz hermosa. El no enojo tiene la característica de falta de fiereza o no oposición. Su función es remover el enfado o remover el ardor. Se manifiesta como simpatía. El no enojo incluye virtudes positivas como la benevolencia, gentileza, cordialidad, amabilidad, etc. Entonces, de hecho, el no enojo puede tener modalidades, y una de las modalidades de este factor mental de no enojo es el amor benevolente, que es una de las moradas sublimes. Entonces, cuando el no enojo asume la modalidad y el objeto son seres sintientes, entonces, en este caso, es el amor benevolente, que es una de las 4 moradas sublimes. Y el número 7 es la neutralidad. El término pali para este factor mental significa literalmente allí en el medio. Es un sinónimo de ecuanimidad, upekkha, no como una sensación neutral, sino como una actitud mental de balance, desapego e imparcialidad. Tiene la característica de conducir la conciencia y los factores mentales con igualdad. Su función es prevenir la deficiencia o el exceso o la parcialidad. Se manifiesta como neutralidad. Debería considerarse como el estado de ecuanimidad de la conciencia y los factores mentales, como el conductor del carro que mira con ecuanimidad a los caballos que avanzan uniformemente en el camino. Entonces, este factor número 7 es la neutralidad y puede asumir diferentes modos o modalidades, y cuando esta neutralidad asume el modo de tomar seres sintientes, entonces aquí tenemos la morada sublime de la ecuanimidad. Y a partir de ahora, hasta el finalizar los factores mentales hermosos universales, tenemos pares. Entonces este primer par, el número 8 y el número 9, es el par de la tranquilidad. Es un par porque es tranquilidad del cuerpo mental, que se refiere al grupo de factores mentales, y tranquilidad de la conciencia, que es la otra realidad última. Entonces la doble tranquilidad tiene la característica de calmar las perturbaciones en el cuerpo mental y en la conciencia respectivamente. Su función es eliminar tales perturbaciones. Se manifiesta como tranquilidad y serenidad. Su causa próxima es el cuerpo mental y la conciencia. Se consideran como opuestos a las impurezas tales como la agitación y la preocupación que causan aflicción. Entonces cada uno de estos pares, en este caso la tranquilidad, tiene opuestos. Nosotros en el capítulo 1, cuando estudiamos las conciencias de la materia sutil, estudiamos los impedimentos para alcanzar la concentración próxima y también la concentración de llama,
o absorciones. Y uno de esos impedimentos son la agitación y la preocupación. Entonces este par es el opuesto de esos dos impedimentos de la agitación y la preocupación. Y el siguiente par es la levedad. La doble levedad tiene la característica de quitar la pesadez, garubawa, del cuerpo mental y de la conciencia, respectivamente. Su función es eliminar la pesadez, se manifiesta como el opuesto del aletargamiento. Su causa próxima es el cuerpo mental y la conciencia. Se consideran como opuestos a impurezas tales como sopor y la somnolencia que causan pesadez. O sea que cuando uno tiene el sopor y la somnolencia, que también son factores mentales insanos, entonces cuando uno tiene la mente está pesada, está hundida, entonces estos factores mentales son el opuesto de estas impurezas del sopor y la somnolencia que causan pesadez. Y el siguiente grupo es, el número 2 y 3 es la maleabilidad. La doble maleabilidad tiene la característica de calmar la rigidez, tamba, del cuerpo mental y de la conciencia respectivamente. Su función es eliminar la rigidez, se manifiesta como no resistencia. Su causa próxima es el cuerpo mental y la conciencia. Se consideran como opuestos a impurezas tales como las concepciones erróneas y la vanidad que causan rigidez. O sea, de que se dice de que factores mentales insanos como las concepciones erróneas y la vanidad causan rigidez o endurecimiento en la mente. O sea, en realidad la mente y los factores mentales son inmateriales, pero es una forma, digamos, figurada de decir. Entonces hace que la mente se vuelva rígida. De hecho, hay un término en Pali que traducido al español es algo así como callosidad. Entonces, este tipo de estados mentales, en particular la vanidad, hace que la mente tuviera como callos, endurecida. Entonces, estos factores mentales de la maleabilidad son el opuesto de estos dos factores mentales insanos. El término Pali para maleabilidad también se puede traducir algo así como suavidad. Y el siguiente par es el número 14 y 15, que son la adaptabilidad. La doble adaptabilidad tiene la característica de calmar la ingobernabilidad, akamaññavawa, del cuerpo mental y de la conciencia respectivamente. Su función es eliminar la ingobernabilidad. Se manifiesta como el éxito del cuerpo mental y de la conciencia en hacer de cualquier fenómeno su objeto. Su causa próxima es el cuerpo mental y la conciencia. Se consideran como opuestos de las restantes impurezas que causan un estado de inmanejabilidad del cuerpo mental y de la conciencia. Entonces se dice que en general todas las impurezas mentales hacen que la mente se vuelva ingobernable, inmanejable. Entonces estos factores mentales son el opuesto de eso. De hecho, recientemente estuve traduciendo y revisando unos discursos que están en los discursos numéricos en la Anguttara Nikaya, que se llaman los discursos de las condiciones del mundo. Entonces hay 8 condiciones del mundo, como la ganancia, la pérdida, la fama y el fracaso, la crítica y el elogio, y
el sufrimiento y la felicidad. Y se dice que estos estados mentales, estas condiciones del mundo, se apoderan de la mente de los seres no entrenados, no instruidos, y entonces al apoderarse de la mente, entonces la mente se vuelve ingobernable e inmanejable. Entonces las impurezas mentales es como si tomaran control de la mente de los seres. Entonces estos dos factores mentales son opuestos de eso. Y ahora tenemos el siguiente par, el par de la eficiencia. El término en Pali es paguñata. En realidad eficiencia, el significado literal es salud. El término paguñata en Pali puede tener tres diferentes significados, pero en este contexto especial de este par de factores mentales se refiere a la salud. La salud tanto del cuerpo mental como de la conciencia. Entonces, la doble eficiencia tiene la característica de salud del cuerpo mental y de la conciencia respectivamente. Su función es eliminar la insalubridad del cuerpo mental y de la conciencia. Se manifiesta como la ausencia de enfermedad. Su causa próxima es el cuerpo mental y la conciencia. Se consideran como opuestos a la falta de fe, etc., que causan enfermedad en el cuerpo mental y en la conciencia. O sea que la falta de fe, ¿qué es? Duda. La duda, por ejemplo, es un factor mental que se dice en nuestros textos y los tratados que es como una enfermedad causada por la propia medicina, que es muy difícil de curar. Entonces esa es la doble eficiencia del cuerpo mental y la conciencia. Entonces vamos a pasar ahora al último par, que es la rectitud. La rectitud son los números 18 y número 19, es honestidad. La doble rectitud tiene la característica de integridad del cuerpo mental y de la conciencia respectivamente. Su función es eliminar la deshonestidad del cuerpo mental y la conciencia. Su manifestación es la ausencia de deshonestidad. Su causa próxima es el cuerpo mental y la conciencia. Se consideran como opuestos de la hipocresía y el fraude, que causan tortuosidad en el cuerpo mental y la conciencia. La hipocresía y el fraude son modalidades del factor mental del apego. Eso lo pueden ver en la vida cotidiana que mencionamos anteriormente. Entonces con esto nosotros damos por finalizado los 19 factores mentales hermosos, universales, y vamos a pasar al resto de los factores mentales hermosos. Después de los factores mentales hermosos universales tenemos tres grupos. El primero de ellos son las abstinencias. Eso está en la sección número 6 del compendio y la guía. En Pali se denominan virati o virati, y leamos la traducción del compendio al español: recto lenguaje, recta acción, recta vida. Estos tres se denominan abstinencias. Estamos en la lámina número 21. Las abstinencias son tres factores mentales hermosos responsables de la abstinencia deliberada de mala conducta por medio del lenguaje, la acción y el medio de vida. En las conciencias mundanas, las abstinencias operan solo en la ocasión en que uno intencionalmente se abstiene del modo incorrecto de conducta cuando ocurre una oportunidad. Cuando una persona se abstiene de malas acciones sin haber surgido una oportunidad para su realización, este no es un caso de virati o de abstinencia, sino uno de conducta moral pura, sila. Entonces estas son explicaciones
importantes. Entonces, estos son factores mentales que surgen en la mente solamente cuando uno tiene una ocasión de transgredir por medio de, por ejemplo, en este caso del lenguaje. Entonces surge la ocasión de transgredir por medio del lenguaje, pero uno se abstiene. Entonces este factor mental es el responsable de esa abstención, ¿no? Es una abstinencia, se llama. Entonces esos factores son factores mentales hermosos, ocasionales, que surgen únicamente en las conciencias mundanas cuando hay una ocasión o una oportunidad para que un individuo transgreda. Entonces, tiene que existir esa oportunidad para que uno transgreda y uno se abstiene. Entonces, este factor que hace que uno se abstenga de esa transgresión se denomina virati en Pali o abstinencia. Entonces, en las conciencias mundanas solamente surge una por vez. Entonces, uno tiene una oportunidad de transgredir por medio del lenguaje y uno se abstiene. Entonces, en ese caso surge lo que se llama el recto lenguaje. Uno tiene la oportunidad de transgredir por medio del cuerpo y uno se abstiene. Entonces, en ese caso surge la recta acción. Y si uno tiene la oportunidad de transgredir por medio del modo de vida, por medio de la profesión de uno, y uno se abstiene, entonces surge la oportunidad de transgredir y uno se abstiene de ese modo de vida incorrecto, entonces surge la tercera abstinencia. Y entonces allá en la última oración dice de que cuando una persona se abstiene de malas acciones sin haber surgido una oportunidad para su realización, este no es un caso de abstinencia, sino uno de conducta moral pura, sila. Normalmente en el budismo las personas toman los preceptos, que son las normas éticas universales. Entonces, uno toma esos preceptos, entonces se dice de que eso se llama sila o conducta moral pura. Entonces, mientras no existe una oportunidad de transgredir, entonces uno tiene conducta moral pura, sila. Cuando surge la oportunidad, cuando ocurre la oportunidad de transgredir y uno se abstiene, en ese caso están estos factores que son abstinencias. Entonces, en la guía del compendio hay bastante información que ustedes pueden consultar con relación a esto. Y los comentaristas distinguen tres tipos de virati o abstinencias: abstinencia natural, abstinencia por preceptos y abstinencia por erradicación. Entonces, la abstinencia natural sería, por ejemplo, un ejemplo de abstinencia natural es cuando uno se abstiene de incorrecto lenguaje, incorrecta acción, etc., por la filosofía de vida que uno tiene o por distintos motivos independientemente de las enseñanzas del Buda. Entonces, hay personas que sin practicar las enseñanzas budistas pueden abstenerse de malas acciones verbales, malas acciones corporales y incorrecto modo de vida. Entonces dentro de la abstinencia natural entrarían, digamos, estos individuos que se abstienen por razones independientemente a la enseñanza del Buda. Entonces eso es lo que se llama abstinencia natural. Y el segundo tipo de abstinencia es abstinencia por preceptos. En este caso es cuando uno sigue las enseñanzas del Buda y uno observa estos 5 preceptos o más. Entonces eso se llama la abstinencia por medio de preceptos. Y el tercer tipo de abstinencia es la abstinencia por erradicación, que es cuando un individuo erradica las impurezas mentales, que son, digamos, la causa o la condición de las transgresiones éticas,
Entonces eso se denomina abstinencia por erradicación y esa es una abstinencia definitiva, es decir, que no vuelve nunca más no puede haber nunca más transgresiones, y una vez que uno erradica las impurezas mentales, en el caso, digamos, de una persona que erradica todas las impurezas mentales, entonces ya las abstinencias ya no vuelven a surgir en la conciencia, en la continuidad mental de ese individuo. Entonces, esos son los tres tipos de abstinencias, los tres tipos de acuerdo con los comentarios. Abstinencia natural, entonces pueden leer la guía, abstinencia por preceptos o abstinencia por erradicación. Entonces veamos ahora cada una de estas tres abstinencias. Recto lenguaje es la primera. Ahora, si ustedes han estudiado el óctuple noble sendero, el noble óctuple sendero, que es el que corresponde a la cuarta noble verdad, que es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, ustedes van a encontrar que en el óctuple noble sendero hay tres componentes: el recto lenguaje, la recta acción y la recta vida o el recto modo de vida. Entonces, en realidad estas tres abstinencias son factores mentales que son componentes del óctuple noble sendero. Entonces el primero es el recto lenguaje. Entonces el recto lenguaje es la abstinencia deliberada de lenguaje incorrecto, de mentir, calumniar, lenguaje áspero y lenguaje frívolo. Entonces normalmente se dice de que hay 4 tipos de lenguaje incorrecto. Eso lo vamos a estudiar en mayor profundidad en el capítulo número 5, cuando vamos a estudiar los cursos completos de acción. En el capítulo 5 del compendio se estudian los cursos completos de acción sano e insano, y en esos cursos completos se dividen las acciones de acuerdo a las puertas del cuerpo, del lenguaje y de la mente. Entonces, el recto lenguaje corresponde, por supuesto, a la puerta del cuerpo, y entonces hay 3. Mentir, es decir una falsedad. Calumniar significa, lenguaje también se puede decir que causa división, enemistad. Lenguaje áspero, es lenguaje, usar malas palabras, lenguaje incorrecto, tono de voz inadecuado. Y lenguaje frívolo es un lenguaje que no conduce a beneficios espirituales para un individuo. Y la segunda abstinencia es la recta acción, y es la abstinencia deliberada de mala acción corporal, de matar, de robar y conducta sexual inapropiada. Entonces, las acciones de la puerta del cuerpo normalmente se dividen en 3, que es matar, robar y conducta sexual inapropiada. Ahora, no obstante, uno puede realizar las 2 primeras por medio del lenguaje. Se consideran como parte de la puerta del cuerpo, y en este caso es recta acción. Entonces, esa es la abstinencia de la recta acción. Y la tercera y última abstinencia es recta vida, en realidad es recto modo de vida, y es la abstinencia deliberada de vida incorrecta, como comerciar con veneno, intoxicantes, armas, esclavos y animales para la matanza. Entonces hay en las escrituras budistas hay 5 tipos de modo de vida incorrecta. Entonces, ¿qué es comerciar con veneno o con químicos? Intoxicantes se refiere a drogas, alcohol, armas, cualquier tipo de armas, esclavos y animales para la matanza. Entonces, cuando uno se abstiene de alguna de estas profesiones o actividades,
entonces uno tiene recta vida. Entonces esas son las 3 abstinencias que, como dijimos, son factores mentales hermosos pero ocasionales. Son inconstantes o a veces se denominan adjuntos variables. Ahora pasemos al segundo grupo, que son los ilimitados, que es en la sección número 7 del compendio de la Abhidhamma. En Pali los limitados se denominan apamanya, entonces es la compasión y la alegría empática. Estos se denominan ilimitados. Vamos a explicar un poco más de esto en esta lámina siguiente. Entonces, hay 4 actitudes hacia los seres vivientes llamadas ilimitadas o inmensurables, porque se deben cultivar hacia todos los seres vivientes y en consecuencia tienen un rango potencialmente ilimitado. Los 4 estados ilimitados son benevolencia, metta, compasión, karuna, alegría empática, mudita, y ecuanimidad, upekkha. También se les denomina Brahma Viharas, moradas divinas o estados sublimes. Entonces, con relación a los seres sintientes o a los seres vivientes, el Buda dice de que hay 4 actitudes correctas, y estas son la benevolencia, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad. Y no solamente se denominan moradas sublimes o moradas divinas, sino también se denominan ilimitados. En Pali es apamanya, porque estos estados tienen que ser desarrollados ilimitadamente sin excluir a ningún ser en particular. Ahora, la razón por la cual entre los factores mentales se dice que hay 2 ilimitados, de la compasión y la alegría empática, es debido al hecho de que el amor benevolente o la benevolencia, como dijimos anteriormente, es una modalidad del factor mental de no enojo. Y la ecuanimidad, la 4ª morada sublime, es una modalidad del factor mental de la neutralidad. Entonces, como estas 2 moradas sublimes o como estos 2 ilimitados están incluidos como modalidades del no enojo y la neutralidad, entonces solamente en esta sección 7 se suministran solamente 2 ilimitados, que son la compasión y la alegría empática. Entonces vamos a ver la compasión primero. Entonces la compasión tiene la característica de promover la remoción del sufrimiento en los demás. Entonces el objeto de la compasión son seres que están sufriendo. Entonces dijimos, el objeto de la compasión son seres sufriendo, y la compasión es un deseo genuino de aliviar el sufrimiento de esos que están sufriendo. Su función es no poder soportar el sufrimiento de los demás. Se manifiesta como la ausencia de crueldad. Su causa próxima es ver desamparo en aquellos agobiados por el sufrimiento. Logra su objetivo cuando hace desaparecer la crueldad y falla cuando produce pesar. O sea, de que el opuesto tiene 2 opuestos, se dice la compasión, la crueldad y el pesar, porque es fácil caer en un estado de pesar, de depresión, cuando uno ve el sufrimiento de otros. Entonces, eso es el ilimitado de la compasión en Pali, karuna. Y como ustedes podrán comprender también, este factor es un factor ocasional, porque solamente surge cuando uno toma como objeto seres
sintientes cuando están sufriendo. Y el siguiente ilimitado es la alegría empática. ¿Qué es la alegría empática? En pali es mudita. La alegría empática tiene la característica de alegrarse ante el éxito de los demás. Su función es no sentir envidia ante el éxito de los demás. Se manifiesta como la eliminación de la aversión. Su causa próxima es ver el éxito de los demás. Logra su objetivo cuando hace desaparecer la aversión y falla cuando produce apego. Entonces la alegría empática es en realidad regocijarse cuando otros han obtenido éxito material o inmaterial. Entonces eso es lo que es la alegría empática. Entonces el opuesto, como ustedes pueden ver, es la envidia, que es un factor mental insano que vimos en la clase anterior. Normalmente se dice de que estas moradas sublimes tienen dos enemigos. Se dice un enemigo cercano y un enemigo lejano. Entonces, por ejemplo, el enemigo cercano de la alegría empática o de mudita es la envidia. Ahí dice aversión, pero se refiere en realidad a la envidia. Aversión ante el éxito de los demás. O sea, uno no puede tolerar cuando otros han obtenido algo bueno. Entonces eso se dice que es el enemigo cercano. El enemigo lejano en este caso es regocijarse de tal manera de que uno se apega, digamos, a esto. Entonces esos son los dos ilimitados. Es el segundo grupo de ocasionales de hermosos. Y ahora tenemos el último factor mental hermoso y el último de los 52. Estamos en la sección número 8 del compendio. En pali es amoja, que es no ignorancia, que es un sinónimo de sabiduría. Junto con la facultad de la sabiduría, estos 25 en total se deben comprender como factores mentales hermosos. Ahora, nosotros hemos estudiado los 52 factores mentales que se asocian de distintas formas con la conciencia, pero estos factores mentales, y eso se estudia en el compendio en el capítulo 7. Entonces, algunos de estos factores mentales pueden ser lo que se denominan facultades, cuando estos factores ejercen dominio sobre su propia esfera, cuando ejercen control, digamos, sobre su propio dominio, su propia esfera. Pueden ser facultades o pueden convertirse en poderes cuando estos factores, algunos de estos factores se desarrollan en un grado máximo, o algunos de estos factores son factores de llanas, algunos de estos factores son factores del sendero también. Entonces, estos factores mentales, nosotros lo hemos estudiado como factores mentales, pero estos factores mentales pueden asumir distintas formas o modalidades, como por ejemplo facultades. En este caso, la sabiduría se la designa como facultad. Nosotros vamos a tener que esperar hasta el capítulo 7 para ver todo esto, pero en la Abhidhamma Avatara eso se empieza a tratar desde los primeros capítulos. Entonces, si ustedes quieren, pueden consultar con relación a esto el Abhidhamma Avatara. Entonces, veamos el último factor mental, en la sección número 8, la facultad de la sabiduría. Entonces, paña es sabiduría o el conocimiento de las cosas como realmente son. Aquí se denomina facultad porque ejerce predominancia en comprender las cosas tal como son. Entonces, vamos a la siguiente lámina. En el Abhidhamma, 3 términos, sabiduría, paña, conocimiento, jnana, y no ignorancia, amoja, son usados como sinónimos. La sabiduría tiene la característica de penetrar las cosas de acuerdo con su naturaleza intrínseca, es un término largo en pali ahí,
Yatta, Sabhawa, Patiweda, o sea que son 3 términos en Pali. Patiweda significa penetrar o ver correctamente. Realización también se puede traducir Patiweda. Y Sabhawa es la naturaleza intrínseca y Yatta significa de acuerdo a. Entonces la naturaleza intrínseca de los fenómenos condicionados es, por ejemplo, las 3 características. Esa es parte de la naturaleza intrínseca, y también que cada una de estas realidades tiene una característica individual. Nosotros hemos estudiado las características de los factores mentales. Entonces, Pañña puede discernir, puede penetrar y ver, por ejemplo, la naturaleza intrínseca impermanente de un factor mental en particular. Entonces eso es Pañña. Nosotros vimos con los factores mentales insanos la ignorancia, moja, que dijimos que oculta la verdadera naturaleza de los fenómenos, digamos. Entonces la sabiduría se encarga de discernir o penetrar, digamos, eso que está oculto. Entonces por eso su función es iluminar el campo objetivo como una lámpara. Se manifiesta como la ausencia de perplejidad. Su causa próxima es correcta consideración yoniso manasikara. Entonces se dice de que la función de Pañña es iluminar el objeto de tal manera de que pueda ver correctamente, de acuerdo con la realidad, de acuerdo con la naturaleza intrínseca, la característica, la naturaleza del objeto. Entonces, también este es un factor mental hermoso, pero es ocasional. Surge solamente con algunas conciencias. Eso lo vamos a ver a partir de la clase siguiente, las combinaciones. Y aquí nosotros tenemos el resumen de los factores mentales, la sección número 9 del compendio. Así, 13 son éticamente variables y 14 son insanos. Los hermosos son 25, así 52 se han enumerado. Entonces así, nosotros hemos estudiado los 52 factores mentales, que tenemos aquí en este cuadro nuevamente, lo que nosotros hemos estudiado en esta clase. O sea, de que en este segundo capítulo hemos estudiado la segunda realidad última, que es los 52 factores mentales. En el capítulo 1 estudiamos la primera realidad última, que es la conciencia, y la tercera realidad última, que es la materia, rupa. Entonces vamos a estudiarla a partir del capítulo 6. Entonces en el capítulo 6 se estudian, digamos, las propiedades materiales, los fenómenos materiales, de una manera similar a como hemos estudiado aquí. Entonces, lo que queda en este capítulo es la combinación y la asociación de los factores mentales con la conciencia. Y ya después, a partir del capítulo número 3, vamos a empezar a estudiar, ahora que tenemos toda esta información, otros temas realmente importantes de la vida. Entonces, esta es la última lámina, número 35. El material de la clase es leer el capítulo 2 del compendio de la Abhidhamma, la segunda edición, y también el material que estemos suministrando para este capítulo. Entonces, con esto nosotros damos por finalizada la tercera clase del módulo 2 del compendio de la Abhidhamma, del curso del compendio de la Abhidhamma.